la historia nos la han contado de una manera totalmente diferente a tus investigaciones y yo resueno muchísimo con lo poco que conozco de tus investigaciones. Entonces, para situarnos en términos generales, cuéntanos cómo ves la cronología de la humanidad, ¿no? Sí, todo esto comenzó cuando yo vine con una beca a hacer unos estudios aquí en Madrid, para hacer estudios de documentación, porque yo soy bibliotecaria graduada en la Universidad de Guayaquil, y allí había también una materia de cultura general que dictaba un literato, se llamaba Historia del Libro, pero habló solo de la historia del libro de Europa y Asia, y de América no tocó nada en todo el curso. Entonces yo dije, ¿cómo puede ser que no existieran libros en todas esas culturas que teníamos en toda América, en todo el continente? ¿Cómo es posible? No puede ser. Entonces yo cuando llegué aquí a España empecé a indagar en los museos a ver si habían tipos de libros preamericanos y me encontré que habían de diversos materiales y formatos, diversos tipos de libros. Y luego en el Ecuador, en Perú, en todas esas partes se encontraron otros tipos de libros que hablaban diferentes investigadores, pero nadie les hacía caso. Entonces, yo dije, hay que hacer una obra. Y ahí fue que me quedé. Del 75 al 2009 empecé a hacer yo esa obra de la historia de las bibliotecas. Y empecé desde Alaska hasta la Patagonia, porque yo tampoco estaba informada en profundidad de cómo surgió todo. Entonces, después eso lo escribí a máquina. Imagínate tú, tenía 6 tomos ese tiempo esa obra. Y entonces después, hacia el 2009, me di cuenta de que la historia comienza en los Andes. ¿Y por qué me di cuenta de eso? Por lo que descubrió el señor Juan Morix, que era un sabio húngaro, descubrió esas galerías subterráneas que atraviesan toda América y dijo que eso lo habían acondicionado antes de que se produjera el diluvio, O sea, la historia para de la poder humanidad comienza en salvarse allí América. esas culturas, porque está pronosticado que está eso registrado hasta ahora en Tiwanaco, porque él lo ha visto, ha visitado Tiwanaco y hay un registro de la vida de la luna Kenos. Y entonces dice que todos sabían la hora en que se iba a caer. Y al caerse no iba a caer de golpe, sino que venía cayendo, cayendo, y se iba a producir caída de piedras y de fuego, piedras candentes que te caían en la cabeza. Y entonces ya ellos sabían que iba a pasar eso y acondicionaron las cavernas con la tecnología que tenían. Y deben haber tenido máquinas para poder hacer esas galerías así y que allí se escondieron todas esas culturas pues, para poder salvarse. Y entonces él descubrió ese mundo subterráneo que tiene, fíjate que hay la puerta principal que va ahí en el Ecuador, va a unas salas, pero es de miles de kilómetros, donde Pero, está que él no reveló, porque como no lo apoyaron para sacar a la luz ese descubrimiento y lo combatía la iglesia. claro, Entonces, pero Ruth, una sí, pregunta. ¿Esto es como, qué tan antiguo? ¿Como en la época de los dinosaurios? ¿Qué tan antiguo es claro, esto? claro, claro, porque resulta que dice que el señor Morix, a eso vamos, que dice que las galerías son de una época antediluviana que han hecho, pero ya cuando tenían la tecnología avanzadísima, bueno, se puede decir que hay una era antediluviana que está marcada, que yo he hecho esa cronología, con los elementos culturales, los vestigios rupestres que no se estudian allí en América, que están descuidados las universidades. Por eso es que yo me enfado, que las universidades no cumplen con su función de crear nuevos investigadores, nuevos creadores, nuevos pensadores. Las universidades tienen que mandar a estudiantes de la historia
y que hagan un convenio, que van a trabajar para rescatar la otra versión de la historia, porque la De historia la eso, hicieron los sacerdotes de la Inquisición, que aquí en Europa mismo mandaban a la hoguera a los sabios, al que descubrió la circulación de la sangre, lo mandaron a la hoguera, a Miguel de Cervet, y luego a los que estudiaban la naturaleza, los que estudiaban el cosmos. Ahí crearon los calificativos de brujo, hechicero, curandero, y luego eso de chamán, que esa palabra no la acepto yo porque es de la India, no es nuestra. Y yo estoy por hacer un diccionario, que tengo ahí el material, nada más para ordenarlo y hacer de los calificativos en las principales lenguas que se usaban para referirse a los sabios, a los artistas, según su especialidad, y a los técnicos en diferentes oficios, para que no sigan llamándoles brujos, hechiceros, chamanes, porque chamán quiere decir asceta, pero en un tiempo antiquísimo, que eran los sabios que renunciaban a sus posesiones materiales y se iban al bosque o a la montaña, a la selva, para hacer sacrificios y alcanzar la iluminación. Eso era en la India y en el Amazonas. Por eso los sabios del Amazonas han dado un cúmulo de plantas medicinales para la curación de las enfermedades, para la belleza, para la longevidad. Todo eso ha surgido ahí en el Amazonas y se han aprovechado las grandes multinacionales farmacéuticas europeas. ¿Ah? Y ellos no dicen. Incluso la ciencia de la inmunología surgió ahí, ¿sabes? Así que teniendo en cuenta todo eso, pues resulta de que hay que velar porque las universidades cambien su sistema educativo, que no se basen solo en la historia oficial, sino que busquen la otra versión de la historia, porque la historia se ha hecho que fueron de aquí los curas, que eran de la Inquisición, los frailes fanáticos, y con que nadie quería ir con Colón. Entonces la reina Isabel abrió las cárceles y mandó para allá todos los delincuentes, que les perdonaron sus faltas, que eran violadores, asesinos, ladrones, todo. Y entonces los curas eran los que mandaban a esa gente. Ellos fueron los que hicieron esa historia, que es la versión oficial, que denigra a los nativos para justificar los crímenes que ellos cometían. Porque claro. a las mujeres que ocupaban un sitial importantísimo desde la era antediluviana, ellas gobernaban, eran la dinastía lunar, tenían su propio ejército de mujeres guerreras, porque no eran todas, como dijeron los españoles, las amazonas, que todas eran guerreras, no. Ese era el ejército de la dinastía lunar, de la Quillapanacan. Y ellas vivían, según Carvajal, que tomó nota de los informantes, en 70 ciudades amuralladas, de forma independiente. Y en mi obra, que se llama Kriya Sakti, presento yo ese poder místico que se llama Kriya Sakti, que tenían en tiempos antiquísimos las mujeres para autofecundarse, ¿sabes? Alcanzaron ese poder místico que se deriva del yoga, ¿sabes? Y entonces con eso traían a los avataras a este mundo material para enseñar el mensaje de la liberación, de la sabiduría, de otros planetas superiores en este mismo mundo material y del mundo espiritual. Así han nacido Krishna, el último fue Jesucristo, porque María era una mujer humilde del pueblo hebreo, que tenía ese poder igual que la prima que tuvo a Juan el Bautista, sin estar con el marido. Ah, bueno, eso es otra cosa. Ya. Así que, pues eso, imagínate. Entonces estábamos hablando de que yo, pues al principio, cuando empecé yo a hacer estos estudios, me di cuenta ya cuando hacia los años 80 y el 2009, empecé a cambiar.
la obra porque me di cuenta que todo irradiaba de la zona de los Andes, la sabiduría hacia el norte y hacia las 4 regiones del planeta. Y allí he hecho estas obras. Esta es la historia de las bibliotecas preamericanas. Este es el primer tomo que habla allí, clasifico en 2 etapas la era antediluviana. La primera etapa trata de los vestigios rupestres, donde se encuentran las primeras manifestaciones de la escritura y del registro de la información. Se cree que eran las mujeres las que hacían esos vestigios rupestres. Estas son tablillas líticas de bibliotecas líticas del Ecuador. Esta contiene la enseñanza de Pitágoras sobre el origen de los números y las figuras geométricas. Eso he descubierto yo. Y Pitágoras no se debe escribir con G. Son los, no se puede decir que son filólogos los españoles, porque no hay filólogos. Lingüistas. Los lingüistas han tomado un sistema desde la época de la Edad Media, que entró el latín aquí en España. Entonces, la letra G no es de Preamérica, ¿sabes? La letra G es de latín. Y los sacerdotes, eso lo descubrí al estudiar los nombres nativos. De eso hablaremos porque también con eso se confirman las migraciones y el origen de muchos pueblos europeos, asiáticos y africanos que salen de América, ¿sabes? Al estudiar los nombres nativos que están deformados, entonces se descubre eso al revitalizarlos y revalorizarlos. La letra G es de latín y reemplaza la doble V, que era una semiconsonante. Entonces no es Pitágoras, no es guaraní, sino guara, con doble V. ¿Ah? Y entonces, Pitaguara, fíjate, Ah, qué pita lindo. quiere decir cuerda de medir en el runasimi, y era lo que él hacía, tomar la medida de todas las cosas. Y entonces también significa pita rojo, guara guerrero, ¿sabes? En la lengua guara. Y este hombre yo pienso que era del continente Mu, que estaba en el Pacífico, y cuando se hundió, pasaron los sabios, que son los muiscas, que todavía han sobrevivido y están en Colombia, que la doctora Mariana Escribano ha recuperado la sabiduría de los muiscas, de la lengua muisca. Y ahí está toda una sabiduría enorme que comienza con el nombre de la divinidad. Los de Mu se dice que habían de varias razas, pero los que están en Tiwanaco son de la primera raza blanca, ojos azules, rubios. ¿Ah? Y entonces se llamaban los huaras, esa raza. Y Wow. están formados por los caras, íberos y tupihuaras y macas. Y hay otros que se llaman huati, que son los que exhiben la escritura cuneiforme. La escritura cuneiforme nace allí. Los europeos no saben dónde surgió, ¿sabes? La tenemos en Mesopotamia y en el Elán, que eso es allí en la zona del Irán, que los hebreos que llaman Elán, pero que no se sabe cómo se llamaba ese pueblo, que tiene también escritura cuneiforme, pero un sistema reducido de símbolos. En Mesopotamia tienen como 600 símbolos. Y en el Elán, ahí en la zona de el Irán, ese pueblo de origen desconocido, ese tiene 200 símbolos nada más, su sistema de escritura cuneiforme. Y en el Ecuador he descubierto yo reliquias de los caras que estaban en la zona de la costa que tienen escritura cuneiforme. Luego te enseño. Así que prosiguiendo con esto, de la primera etapa de la era antediluviana, está marcada por los vestigios rupestres. Tenemos
la segunda etapa, que está representada por los libros líticos de piedras labradas y tablillas de piedra. Piedras labradas como las de Ica. Ica era una cultura que todavía sobreviven descendientes de esa cultura en Colombia. Ustedes tienen que estudiar a los colombianos. Ruth, A por esa favor, ¿puedes cultura. mover el libro para ver tu cara? Para el otro lado. No, es que no podemos ver tu cara. Tapa tu cara. ¿Qué? El libro está Yo soy, tapando tu cara. está tapando mi cara. Ah, sí, Ahí. vale. Y entonces, pues, resulta que tenemos las piedras de Ica, que el doctor Javier Cabrera Darquea las organizó, hizo un museo. Yo me comuniqué con él y me mandó su obra, y también la hija, la hija que llevaba el museo, que cuando él ya falleció, quedó encargada de ese museo. Pues esas piedras de Ica, yo he descubierto hace años, cuando comencé a hacer esto, que son de una roca volcánica que se llama andesita, que es la misma roca con la que hicieron las ciudades aéreas de Tiwanaku. Y las galerías subterráneas son de esa misma roca volcánica. O sea que esas piedras labradas, que son las antecesoras de los kudurrus. Los kudurrus son los libros de Mesopotamia, en piedras también, esculpidos con verdadero arte y contenido científico, filosófico, esotérico e histórico. ¿Sabes? Claro. Eso he descubierto yo, y he podido también en algunos libros aplicar el cómputo maya y poder descubrir el contenido, ¿sabes? Yo he estudiado tablillas del Ecuador, por ejemplo, en la biblioteca de Ica hay unas piedras en que se ve un hombre montado en un pájaro que va mirando con un catalejo a los dinosaurios. Y entonces, claro, los historiadores oficiales dicen que eso es falsificado, y bueno, no le dan importancia porque no estudian y que no respetan a los nativos, como son mestizos, y les han hecho un lavado de cerebro, lo de la historia de los curas, de que los nativos eran salvajes, brutos, hordas sanguinarias, antropófagos, que estaban aislados y no tenían escritura y no hacían viajes de navegación de altura. Ellos se han creído eso. 532 años, ese lavado de cerebro constantemente. Entonces ellos desprecian a los nativos. Por eso los nativos están relegados para la servidumbre, despreciados. ¿eh? Y entonces no es así. Ellos tienen que investigar. No existe la investigación en nuestros países. Así que yo me he dedicado a eso. Por eso he descubierto todas estas cosas. Entonces, resulta de que al estudiar esas piedras que tienen eso de los pájaros, encontré que en la India se registra, había una vez un congreso aquí de astronáutica en Suiza, Suecia, por ahí, y entonces invitaron, a un profesor de una universidad de allá de la India. Y entonces él hablaba de que en la India hay libros que no los han querido traducir al inglés porque no quieren que los manipulen los europeos, y están en sánscrito. Y los tienen los sacerdotes guardianes de todos esos libros. Entonces dice que allí se habla que construían ellos naves espaciales en tiempos antiquísimos, unas en forma de pájaro, que se llamaban Sakuna, otras en forma de disco y en forma de cohete, que eran para entrar dentro de la tierra, sobrevolar en el aire, y otras para dentro del mar, ¿sabes? Y allí están todos los utensilios con que las hacían, los materiales, los
¿cómo se puede decir? Dime. ¿Qué energía usaban para lograr eso? ¿Tú sabes? ¿La electromagnética será? ¿Cómo dices? Que me da Perdona. curiosidad si se sabe qué energía usaban para poder hacer esa tecnología, para poder volar y sostenerse. Eso dice que tenían combustibles especiales Ok, para mantenerse en el aire. Y también usaban el sonido, el poder oculto del sonido. claro. Incluso para hacer las construcciones aéreas, subir todas esas bloques de 200 toneladas de peso a 4.000 metros de altura, pues, ahí en Sí. Tijuana, y Ujú. hacer esa ciudad enorme, ¿ah? Con palacios y templos, no saben cómo las han trasladado y cómo las han subido ahí. Y es con el poder oculto del sonido. Con ese poder oculto del sonido se han hecho los aviones de nuestra época, pero todavía no se conoce bien todavía eso. Y no se quiere reconocer la sabiduría que había allí en los Andes. Así que pues hablando de eso de la era antediluviana, se divide pues en dos etapas, que está marcada por los vestigios rupestres. La primera etapa que es posterior a la creación del proyecto humano, y ahí están las primeras manifestaciones de la escritura y del registro de la información. Durante esa época gobiernan las mujeres de la Quilla Panacam en la primera y segunda etapa y en la era de plata, que es la siguiente. Y ahí tenemos en las dos, en la segunda etapa están los libros de piedras labradas que también han encontrado en Costa Rica, no, en Puerto Rico, una biblioteca de 800 piedras labradas, pero son diferentes a las de Ica, que se ven los símbolos perfectamente que han sido esculpidos. En esas otras piedras, los símbolos son solo como esbozados, y es el cerebro de la persona que identifica personas con turbantes, bueno, y los símbolos los han pintado encima. Ya. Todavía nadie los ha estudiado. Son 800 piedras labradas. Pero en el Ecuador hay bibliotecas de tablillas. Y entonces tenemos esta que está en la portada, que hay más de estas que son con la enseñanza de Pitágoras y el origen de los números y las figuras geométricas. Hay otras que son de mapas estelares, otras que son de la cultura de la dinastía de los Huaras, de los Caras. Mira, por ejemplo, yo hice un trabajo que se llama El mensaje oculto de los libros líticos andinos. Y entonces ahí hago un estudio de esta tablilla, y esta es una mujer que está en el centro de la tablilla. Aquí tenemos que en el borde de la tablilla hay espejos astronómicos de agua. A ver, aquí. Sí. Arriba y abajo y a los lados hay una mujer en el centro, una mujer que tiene las orejas horadadas y alargadas y tiene las manos cruzadas sobre el pecho. Sí. Y luego tiene un rictus de enfado. Tiene unas flechas que le presionan las caderas, ¿sabes? Aquí, mira, del Ajá. otro lado también de la tablilla. Aquí y aquí, ¿sabes? Sí. Le presionan las caderas unas flechas. Y hay un símbolo de dos puntas de flecha que se encuentran aquí arriba. Es un símbolo de dos puntas de flechas que se encuentran. Estos son espejos astronómicos de agua, y luego hay aquí unos casilleros con unos símbolos en esta parte de aquí. ¿Ves? Ya. Aquí en esta parte. Hay unos símbolos en unos casilleros. Pero a mí un día, cuando estaba estudiando esta reliquia, se me ocurre darle la vuelta a la imagen de la reliquia, que después mandé a hacer una réplica, y la Ya. tablilla cambia. Desaparece la mujer
y se transforma en otros símbolos. Aparece escritura cuneiforme, los símbolos de las dos puntas de flecha de arriba se perfilan y aparecen como aparecen en Babilonia, ¿sabes? Pues pude interpretar algunos de los símbolos de cuneiformes, pero no se encuentra diccionario para saber lo que significan la mayoría de los símbolos que aparecían. Pero entonces apliqué el cómputo maya a todo esto y también descubrí que en Babilonia aparecen las puntas de flecha que se encuentran, pero de forma perfilada y significa guerra, destrucción. Y es lo que significa este símbolo de las dos puntas de flecha que quedan como que fuera un reloj de arena, ¿sabes? Sí. Entonces hay descubrí también en el estudio de los símbolos a una especialista, una investigadora norteamericana que se llama Carol Patterson Rudolph, que ha estudiado, se fue a vivir con los nativos de ahí de la zona de Nuevo México y le revelaron el significado de los símbolos. Y ahí aparece ese símbolo de las dos puntas de flecha y ella dice que significa guerra también. Fíjate, descubro eso. Al invertir esta reliquia, los símbolos de los casilleros que habíamos visto que están aquí a estos lados, a ambos lados de la reliquia, desaparecen, quedan los casilleros vacíos. Son cosas increíbles y fui a hablar con un escultor español de prestigio para ver por qué pasaba esto. Y entonces me dijo que esto es una tablilla, una piedra blanca, y que ellos han utilizado, el artista que ha hecho, el sabio, estas tablillas, ha utilizado juegos de luces y sombras. Y es el cerebro nuestro el que interpreta los símbolos. Claro. Y entonces al aplicar el cómputo maya, ¿sabes lo que me revela? Esta tablilla es de Tiwanaco. Y entonces resulta de que se relata una guerra que dice que los representantes del linaje solar invaden las tierras de los agricultores, que son el linaje lunar. Pero esa guerra se produce a principios de la era de cobre y no es en América, es en Persia, que el rey Rama de la India va con sus soldados, invade esa zona del linaje, de los que gobernaban del linaje lunar en el Irán, y entonces se produce una guerra, porque los del linaje solar son pastores y van con su ganado, invaden todo, ¿sabes? Los del linaje lunar son agricultores y se produce esa guerra a principios de la era del cobre. Increíble. Y Ruth, ¿Qué te parece? ¿Y por qué es está registrado fascinante. en Tiwanaco? Porque habían relaciones con la India, ¿sabes? Claro, pero Un mira, montón de cosas que se pueden descubrir. También he estudiado los mapas estelares, que son tablillas también del Ecuador. He estudiado esas tablillas que son 6 tablillas, logré interpretar. Ahora estas tablillas están en peligro. Mira, aquí ves, esta es la enseñanza en Babilonia del origen de los astros y todo eso, que también están en unas tablillas de la epopeya de la creación. Y entonces comienza ahí la historia en Babilonia, que son los mayas los que fundan Babilonia. Y entonces en esta tablilla yo logré interpretarla porque me basé en un sello de Babilonia para poder identificar los planetas que estaban señalando, porque aquí no hay
no dicen, no está escrito. Y hay unas flechas que indican rutas, ¿sabes? Aquí, por ejemplo, abajo está el dibujo que he hecho yo. Pero yo me había equivocado porque aquí hay tres astros que pensé que era la Tierra con la luna Kenos y la otra luna anterior, porque han habido como, según se sabe, 3 lunas que se cayeron en épocas antiquísimas. Y entonces, porque Tiwanaku está fechado en 141.000 años, millones de años, que ha sido hecho. Antes del diluvio. Y entonces esas lunas dice que se han caído en tiempos antiquísimos, remotos. La primera marca la era primaria. La segunda marca la era secundaria. Y la luna Kenos marca la era terciaria. ¿Y por qué se supone que es eso? Porque dice que solamente cuando se caen las lunas, que se van acercando a la Tierra y se caen. Entonces, solamente ahí se fosilizan los cuerpos de las personas y de los animales. Porque de lo contrario, los animales y las personas se mueren y el cuerpo se desintegra y se hace polvo. Pero cuando se caen las lunas, cuando van cayendo, se fosilizan y marcan eso, la era primaria, secundaria y terciaria, que es la luna Kenos, la última. Luego la Tierra en su viaje por el espacio atrae del cinturón de asteroides que rodea nuestro sistema solar y lo separa de las otras galaxias, atrae a otro asteroide y entonces ese se transforma en la luna que tenemos ahora, que se llama Selene. Pero al entrar en nuestra órbita de la Tierra, se produce, un remesón en la Tierra y ahí es cuando se hunde la Atlántida, hace 35.000 años. Mira, esta es otra tablilla, a ver si la puedo mostrar. Una tablilla del Ecuador, todas son una biblioteca que yo pienso que es la biblioteca lítica de el príncipe Asura Maya. Los mayas, he descubierto al estudiar los nombres nativos, que no son de México. Mira, aquí está la interpretación. Yo descubro que están las Pléyades, bueno, y todas, hasta el planeta Nibiru, que se habla en Babilonia de ese planeta, que fue que vino, dice, cuando la creación de los planetas que ya estaban, que eran hijos del Sol y la Luna, pero que los hijos se rebelan ante el Padre y lo quieren destruir. Entonces la Luna se vuelve como un monstruo, el planeta, no la Luna, sino el planeta que se llamaba Tiamat, se llama Tiamat, el planeta que hacía de madre. Entonces ella se vuelve como un monstruo y quiere destruir a los hijos, que son los otros planetas. Esa es la tradición de Babilonia, que querían destruir al padre, que era el dios del sol. Así que en ese momento estaban cuando viene del espacio exterior otro planeta, un planeta con sus satélites llamado Nibiru, y manda a los satélites que se estrellen contra Tiamat, que se parten en dos, y una parte va entre Marte y Venus y se transforma en la Tierra. Y la otra parte se transforma en el cinturón de asteroides que rodea nuestro sistema solar. Esa es la historia de los mayas, que está recogida en Babilonia sobre la cosmogonía. Y entonces, Y yo cuando basado dices en eso, que los mayas no eran de México, ¿de dónde eran?
eran de la Atlántida. Bueno, el padre de los mayas, los padres de los mayas eran de la India. El rey Kasyapa y la madre de Kasyapa se llamaba Kala. Por eso es que yo encuentro también, ahora último encontré eso de Kala en el Srimad Bhagavatam, que tiene 12 tomos que estoy estudiándolo. Yo tenía solo tres tomos. Y estos amigos de Canarias que vinieron a visitarme me regalaron la obra completa. Y entonces ahí me he puesto a estudiar y he descubierto que el rey Kasyapa era un rey del linaje lunar. Y entonces tuvo más de 1000 esposas, pero él se estableció en la Atlántida y ahí tenía su familia con la esposa Diti, que es su primera esposa, tiene a los gigantes llamados Daitias, que son hermanos mayores de los mayas. Luego al príncipe Asura Maya con esa misma esposa, que ese es el más grande de los astrónomos que había creado un tratado de astronomía llamado el Surya Siddhanta. Y se suponía perdido ese tratado, que sirvió para hacer la cronología de la India y el calendario tamil, para que sepas. Que creen que la India es, si es muy antigua, tiene 9000 años sus libros, pero tiene recogida la enseñanza de los pueblos de América. Porque dice que los preamericanos han ido a la India, eso lo trato en el estudio de los nombres nativos. Y entonces allí enseñan y son los instructores de los brahmanes. Todo eso está recogido ahí. Ustedes tienen que Pero estudiar eso, yo olvidarse de la Biblia y todo eso de ahí, que claro, eso es muy posterior porque tiene solo 1700 años y es un invento de los judíos que eran sudras, que salieron de la India y no sabían leer ni escribir. Era una clase muy baja, la clase de los albañiles, que a las clases sociales existen en todo el mundo. Hay gente que dice, ay, yo rechazo las castas. No, si las castas existen en todo el mundo, sino que ahora, antes estaban los sabios a la cabeza, que dice que descienden de la cabeza de Brahma, del creador, el arquitecto de este universo. De la parte del pecho y de los brazos nacen los guerreros, y los sabios, bueno, salen de aquí de la cabeza. Y luego, del estómago, los agricultores y todo eso, y otros ingenieros de otras ciencias. De las piernas, los constructores, y de los pies, los sudras. Ya la clase baja, la clase más humilde que no tiene estudios, que han nacido en el arroyo, que no se preocupan de su evolución. Entonces, y del corazón, del corazón de esa zona nacen los ingenieros, los creadores de sistemas para la evolución de la humanidad, pero los sabios nacen de la cabeza de Brahma. Y entonces ahora la humanidad está sin cabeza, porque resulta que ahora mandan los comerciantes. claro. Pero Ruth, yo Esa es tengo la una pregunta que va a ayudar a esclarecer, porque las personas, casi todo el mundo, se cree la historia que nos han contado que está basada en el carbono 14, ¿no? claro, Y por yo eso quiero que nos digas, estos libros, este libro, esta historia de las bibliotecas que tiene 5 tomos, destruye todo eso, claro, pero porque quiero que me marca digas la primera. por qué el carbono 14 no es confiable, o sea, cuál es ¿Por su qué? Porque limitación. los creadores del carbono 14 y de la dendrocronología, que está basada en los anillos de los árboles, las espirales de la madera de los árboles, eso es ¿Ya? la dendrocronología. Entonces, No te no veo con son la cara. fiables porque no son exactos y que no se puede con esos métodos fechar las piedras, las construcciones aéreas, las piedras no pueden. Y aparte de eso, es que yo he descubierto que sus creadores, que son científicos de Estados Unidos y de Europa, no han querido contradecir.
lo impuesto por los frailes de la Inquisición, que consideraban ese un continente nuevo, poblado de salvajes. ¿De dónde se inventaron eso de que era un continente nuevo? ¿Por qué? Porque ellos hicieron una historia sin testigos presenciales imparciales. Ahora, por ejemplo, en la guerra de Putin, pongo yo ese ejemplo, va la prensa internacional y entrevista a los rusos y a los ucranianos, a los dos combatientes, para ver su versión y sacar a la luz la verdad de por qué sucedió ese enfrentamiento. En cambio, allí en América fueron los curas con los de las cárceles y ellos se encargaron de hacer nuestra historia sin testigos que contaran la versión de los nativos. Ellos han contado su versión. Como en todas las crímenes que violaban a las mujeres. Guamán Puma de Ayala, en el segundo tomo, denuncia ante el rey de España que tenía cada cura un harén de 20 mujeres con 15 hijos en cada una. Violaban a las niñas, a las doncellas, son pretexto de enseñarles la doctrina cristiana, y que no dice ahí que también violan niños. Y entonces dice que a las casadas mandaban a los maridos con mensajes lejos o a trabajar lejos, y a ellas se las llevaban a la casa del virrey y las mantenían allí amancebadas. Cuando se cansaban, las echaban a la calle y ahí se hacían prostitutas. Y dice Guamán Puma de Ayala que desde entonces no querían estar con los nativos, porque les lavaban el cerebro y tenían complejo ya de inferioridad y no querían estar con los nativos, esas mujeres. Y allí no existía nunca la prostitución en Preamérica, eso era prohibido. Guamán Puma dice que a las mujeres no las podían tocar ni las moscas. Que bajo pena de muerte estaban protegidas en la época que gobernaban los hombres del linaje solar, en la era de oro. Cuando ellas gobernaban, no podían, ellas no se reunían, ya te digo, no podían entrar hombres ordinarios a sus ciudades, que estaban amuralladas. Ellas vivían de forma independiente, ¿sabes? Y eso he descubierto porque al estudiar lo de las abejas, la abeja reina tiene ese órgano que se llama el órgano espermateca, un órgano sexual con el que produce dos tipos de óvulos. Unos que ella autofecunda, porque ahí viene que el principio femenino del creador del universo se puede saltar las reglas para procrear, ¿sabes? Por eso hay hembras virginíparas en la naturaleza, en muchas especies, que los científicos se han quedado asombrados que no hay machos y que antes no daban, no querían saber de eso porque ellos pensaban que siempre tiene que haber un macho para procrear. Y un ruso descubrió que hay unos saurios que todas son hembras en el siglo pasado y no le hicieron mucho caso por eso, por el machismo. Entonces, en este siglo, los norteamericanos ya con los laboratorios más evolucionados han logrado criar a lagartijas que les llaman cola de látigo de ahí de México y de Estados Unidos, que todas son hembras, ¿sabes? Y entonces, ¿qué pasa? Que no se podían explicar cómo tenían los hijos. Pues tienen ese poder que se conserva, que se llama Kriya Sakti, que el principio femenino puede autofecundarse sin necesidad del macho. La abeja reina hace eso, se autofecunda los primeros óvulos y de ahí nacen los machos. Y que vienen a fecundar los otros óvulos y de ahí nacen las obreras. Una vez cumplido su trabajo, lo echan al macho de la colmena. Yo digo que es para evitar que las domine. Lo echan y la naturaleza se encarga de hacerlo desaparecer. Pasa Bueno, eso. pero más allá de eso, que yo creo que tu investigación es deliciosa y riquísima para hablar de cómo han tergiversado la historia y la humanidad. Sí, Me claro. gustaría centrarme en eso. Entonces verás, esas tablillas líticas marcan pues la era
la segunda etapa de la era antediluviana, las piedras labradas y las tablillas. Interpretado allí un montón de tablillas líticas del Ecuador. Hay unas que son de la cultura de los mana o manabí, ¿sabes? Que son los fundadores del Irán. Hay una etnia allí en el Irán que es de Alto Abolengo. No saben de dónde llegó y se asentó junto a los montes Sagros, el lago Urmia y el río Yágata y fundó el Irán. No se llama Persia, es los romanos que le cambiaron el nombre, pero que le llamaban así por un error, que deformaban el nombre de una provincia del Irán que se llama Parsi y la llamaban Persia por eso, pero no es el nombre verdadero, es Irán. Entonces, los de Manabí tienen unas estelas que yo he estudiado y está ahí la diosa Naita, que es la imagen más antigua de la diosa de la luna y de las aguas, que en el Irán la llaman Anaíta y en la zona andina se llama Quilla, ¿sabes? Y ahí en el Irán la presentan o como una guerrera virgen o como madre. Y en el Ecuador se encontraron el tesoro que guardaba el cura Crespi de las galerías de los Tallos, una imagen de esa divinidad con los mismos indumentaria de la de Persia, ¿sabes? Y está ahí se presenta como madre, porque está con una niña en su regazo, que es la primera monarca del linaje lunar. Este es el segundo tomo que representa la era de plata, que es el estudio de los libros en formato textil del Perú, que se llaman tancas. Hasta ahora, los estudiosos de Perú, o sea, los historiadores oficiales, les llaman mantos de Paracas, Nazca, de esas culturas. ¿Por qué? Porque los encontraron cubriendo las momias de los sabios. A ver, cubriendo las momias de los sabios. Sí. Y entonces por eso eran como sudarios para cubrir las momias de los sabios que los habían dejado camuflados así. Pero eran libros en formato textil llamados tancas. La palabra tanca no me la he inventado yo, está en el Runasimi, pero los que han hecho el diccionario no tienen conocimientos del arte universal y entonces han pasado por alto lo que significa. Y son libros en formato textil que han sido llevados, eso he descubierto yo, por la etnia de los campas del Gran Pajonal, que ahora están en el Gran Pajonal, que eran sabios, los llevaron al Tíbet y están allí y se adoptaron para el registro de la historia del budismo. Y ahí conservan el nombre de tancas y son hechos con hilos de oro, de plata, con piedras preciosas. Son obras maravillosas del arte universal. Pero los libros en formato textil del Perú los superan por sus técnicas textiles avanzadísimas y la policromía de los símbolos. Cuando yo empecé a estudiar todo esto, descubrí que la doctora, la eminente estudiosa peruana, Victoria de la Jara, fue la primera en estudiar estos libros. Y ella dijo, pero ella no dijo que eran libros de las mujeres. Ella dijo que eran libros que estaban relacionados con el calendario lunar y la astronomía, ¿sabes? Con el calendario lunar, con la astronomía, y yo digo que
estaban relacionados con la filosofía religiosa de la comunidad cósmica, que era la filosofía en que se basaba la organización social, política y religiosa de los antes. Porque en el universo y en la naturaleza se busca la unidad. Ahí viene que el sistema del separatismo divide, impera, es de los romanos, porque eran unos guerreros rústicos, ignorantes, que no sabían nada. Ellos crearon el materialismo, la propiedad privada. Y allá se buscaba la unidad, por eso se sabía, se tenía que todo era de todos. No existía la compra-venta en los Andes, porque ahí surgió la sabiduría y las mujeres eran las líderes y pilares de la organización comunal. ¿Sabes? ¿Por qué sabían eso? Porque ellos se daban cuenta que estamos de paso en este universo, en este planeta. Por un tiempo, todo lo que tenemos es prestado. Tenemos que dejarlo al morir. No podemos llevarnos nada, ni las joyas, los anillos, todo eso tengo que dejarlos regalados, porque no me los puedo llevar. Todas las cosas, mi casa se quedan los ocupas que se han metido ahí. Si no la reclamo ahora rápido para venderla. Imagínate. Entonces, los sabios andinos sabían eso. Por eso no acumulaban riquezas. No había explotación, no había nada de esas cosas. Los que ahora están dirigiendo este mundo son enfermos mentales, ¿sabes? Hacen guerras por la ambición. ¿Y sabe por qué sucede eso? Porque han nacido por la lujuria, por el alcohol y las drogas. No han sido educados. Son gentes que vienen de los mundos inferiores y entran en el vientre de las mujeres cuando van a nacer. Porque antes, esas mujeres que te digo que, y los hombres de aquellas épocas antiquísimas en la India, en América, en el Asia, cuando querían tener un hijo, consideraban el acto sexual como algo sagrado para crear, o algo maravilloso, que es como magia, que dos células, como son el óvulo y el espermatozoide, que ahora se los puede ver con el microscopio electrónico, pero antes no. Y son cosas pequeñísimas que se juntan y forman un cuerpo dentro del vientre de la mujer. Y las energías que gobiernan este universo, el agua, la tierra, el fuego, el aire, que tienen dos personalidades, femenina y masculina, cada una. Ellas intervienen para formar el cuerpo de ese feto. Y entonces esa gente tenía conciencia de que eso era algo pues como magia y hacían unas ceremonias de ofrendas a los dioses que gobiernan este universo y al dador de la vida que está en el mundo espiritual y tiene a esos representantes aquí, porque él no está pendiente de nosotros como dice la Iglesia Católica. Él está allá en su mundo, el mundo espiritual, ha dejado unas leyes aquí y los que gobiernan son los dioses del agua, de la tierra, del fuego, del aire, que tienen su personalidad. No solo nosotros tenemos una personalidad, que somos como unos microbios y no somos ni perfectos. Entonces, esa clase de gente que quería tener un hijo se juntaban y iban a hacer ceremonias en los templos de ofrendas a esas divinidades, hacían periodos de ayuno, ambos, el hombre y la mujer, y abstinencia sexual. Y entonces en un momento dado iban y hacían el acto sexual y pedían a los dioses que en ese momento entraran seres de los mundos superiores, de este mismo mundo material o del mundo espiritual, para que vengan aquí a enseñar el mensaje de la liberación y la sabiduría. Y por eso habían sabios en esos tiempos. Pero ahora, ¿cómo se tienen los ciegos? Sin ningún conocimiento.
solo por la lujuria, el alcohol y las drogas. Y ahí se meten seres de los mundos inferiores, que son los que ahora están con un aspecto humano gobernando nuestros países. Por eso son como demonios y que no les importa, pues lo que quieren es llenarse los bolsillos, tener propiedades, porque son enfermos mentales. Y todo eso lo tienen que dejar cuando se mueren. Ese es el problema, que había una conciencia en tiempos antiguos para todas estas cosas. Y las mujeres tenían un papel preponderante en la educación, porque ellas dicen que cuando las culturas de Estados Unidos hay unas guardianas de la tradición sagrada que todavía existen. Y había una que se murió en 2009, que se llamaba Lorraine Canoy, de los iroqueses, de todas esas culturas de ahí. Entonces, ella decía que ellas tenían la responsabilidad, el linaje lunar, cuando nacía un niño varón, de criar a ese niño para decirle que todos tenemos un principio femenino que es el que crea y el masculino que fecunda la idea de la creación. Hombres y mujeres tenemos esos dos principios y que los hombres no tienen que olvidar que tienen dentro de ellos un principio femenino y que tienen que respetarlos y respetar a las mujeres. Y los que se saltaban esa regla eran castigados severamente, ¿sabes? Claro. Ella contaba todas esas cosas, tenían conciencia de todo eso. Y eso ahora nadie tiene conciencia. Esa es la cosa. Así que pues, estos libros, la doctora Victoria de la Jara fue la primera en que dijo que aquí estaba el primer sistema de escritura de los Andes. Y es verdad. Pero no le hicieron caso. El machismo que hay en nuestros países la ha ignorado totalmente. Hizo varios libros. Yo una vez llamé al museo de ahí de Cusco para que me dieran la dirección de ella, su teléfono, para ponerme en contacto. Quería hablar con ella. Tenía un material enorme de información y hizo 2 trabajos. Entonces, ¿qué pasa? Los del museo me dijeron que no la conocían. Fíjate tú, ha pasado el tiempo y me he enterado que la pobre, como habían rechazado sus trabajos, ha caído en un estado de depresión y la familia la ha metido a un manicomio y ahí se ha muerto. Ay. Felizmente ha dejado, según me enteré, todos esos archivos de diapositivas, de todos estos tejidos que son maravillosos, los ha dejado en un instituto extranjero, porque los alemanes, un alemán que dice Tomás Bartel, tomó en cuenta su trabajo, que era director del Museo de Berlín, y él aprendió de ella para interpretar los símbolos, los pudo clasificar ella en símbolos de una cosmocronología, símbolos para interpretar el futuro. O sea, dice, unos símbolos que son proféticos y otros que son indescifrables, porque se han perdido las claves, pero que hay unos que están relacionados con el calendario lunar. ¿Y por qué? Pues son los símbolos de las mujeres. Y ahí yo descubrí que esa escritura tiene el nombre de Uri. Y en Babilonia han interpretado los alemanes, ingleses, norteamericanos que están volcados en ese estudio y que no quieren aceptar que son los mayas los que fundaron Babilonia. Entonces dice que Uri quiere decir, a ver, le dan otro significado. Le dan un significado alejado del que debería tener, ¿sabes? Pero esa palabra existe y es el sistema geométrico matemático y que en el runa simi significa antes de tiempo, prematuro. Y ahí está diciendo, porque es el primer sistema de escritura creado en la era antediluviana por las mujeres.
¿Ves? O sea que el Así que Runasimi en es... este tomo, pues estudio los libros en formato textil, que también se puede comprobar que la palabra tanca es del Runasimi y pasa con el nombre de la esposa de Ayarman Cotopa, Mama Huacán o Mama Coya. Mama Huacán, Huacán quiere decir sagrado. ¿Puedes Madre bajar el religión. libro, por favor? ¿Puedes ¿Cómo? bajarlo? ¿Puedes bajar el libro para ver la cara? Ahí está. Sí. Mama Huacán quiere decir madre religión. Y entonces, esa palabra Huacán quiere decir sagrado, y de ahí viene Huaca, que quiere decir tumba. Por eso yo no considero que deben llamar huáqueros a los ladrones de tumbas. Tienen que llamarles ladrones de tumbas, nada más, porque esa palabra huaca es sagrado. Y entonces, esa palabra viaja hacia el norte. Por eso tenemos Teotihuacán en México. ¿Ves? Y en Estados Unidos tenemos Huacantanca. Ahí está la palabra tanca, de los libros en formato textil. Huacán, libro sagrado quiere decir eso. Pero los norteamericanos interpretan como el nombre de la divinidad de los nativos de Norteamérica. Huacantanca. Y después pasa esas palabras al Tíbet con los campas que llevan esos libros allí y los adoptan para registrar la historia del budismo. Luego tenemos los libros en hojas de árboles. Por ejemplo, en el Ecuador hacen y en el Perú las quelcas, que son hojas de plátano preparadas y sin preparar, cocidas en el lomo como los libros de ahora. Y que Humboldt las vio ahí en el Ecuador, que estaba traduciendo al castellano uno de esos libros, El último rey de Licán, que los Can son de linaje maya. Pero él no tuvo la precaución de pedirle una copia de esos libros para mostrarla al mundo. Pero existían las quelcas y hay una historia que cita Guamán Puma de Ayala de el sabio emperador Pachacútec Yupanqui, el transformador del mundo, ¿no? Él, cuando subió al poder en la época de oro, dijo que las quelcas eran libros que no eran perdurables y llamó a todos los artistas de la gran comunidad de naciones andinas, el Tahuantinsuyo, para que busquen otro material que pueda ser perfecto e indestructible para grabar ahí la historia de Preamérica y de la humanidad. Porque como ellos ya habían hecho migraciones, habían ido a muchos sitios, y entonces ahí eligieron los metales preciosos, que hacían discos de plata y láminas de plata para hacer la biblioteca real de las mujeres de la Quillapanaca y la biblioteca real de los hijos del sol en libros de láminas y discos de oro. Y también hicieron de cobre y bronce, que son los que marcan la era de cobre y bronce y la era de plata y de oro. Pero tenemos también otros tipos de libros que también menciono aquí, de los libros en formato de rollo, de corteza de abedul, creados por la etnia de los Chipehuas, que estaban en el Ecuador y de allí emigran hacia el norte y se instalan en los Estados Unidos. Los libros de hojas de árboles no era porque eran salvajes, sino que en toda el Asia, en la India, se usaron. Y también los de formato textil pasaron a la India. Se han encontrado libros de formato textil que tienen aquí en el Museo Británico de la India. Y luego en el Egipto, que también usaron pues el papiro. Esa palabra papiro, el nombre papiro, no se sabe el origen. Y resulta que la descubro en la lengua yucpa de Venezuela, que significa material de escritura. Y allí está el nombre del libro en formato de rollo,
que nunca nadie ha estudiado eso. El libro en formato de rollo fue traído a Europa y Asia por son del Perú, son los que vienen, que fundan el Canaán, los canas de Canamarca. Ellos traen el libro en formato de rollo que se llama Xutenmapó. En la lengua de Yucpa de Venezuela se encuentra la definición del nombre de los libros en formato de rollo. Y aquí los adquieren los egipcios, los romanos, los romanos después que aprenden, porque ellos aprenden de los griegos. Los griegos hacen bibliotecas de esos libros en formato de rollo. Y luego los hebreos cuando aprenden a leer y escribir. Ahí entonces cuando están en Babilonia aprenden el arameo, porque ellos no sabían, eran analfabetos. Y allí ya cuando regresan a Israel, deciden poner por escrito, dice, sus tradiciones, que son robadas a otras culturas. Claro. Hasta el símbolo de la estrella de 6 puntas es robado en Babilonia y puesto en la bandera de Israel. Eso lo confirmo yo al estudiar una reliquia del Ecuador. Está ahí una mujer que descubre la constelación de la Osa Menor. Fíjate que allí en Ecuador, Perú, usan una S, pero que no saben qué significa esa S. Y yo descubro que es el símbolo de la Osa Menor. O sea, Ruth, en términos generales, tú, al haber estudiado los libros líticos, los libros en metales, claro. y el idioma, el runasimi, y las otras lenguas originarias como el sánscrito, con todo eso te has basado para comprobar que el origen de la humanidad está en América. Claro. Mira, esta obra de las bibliotecas es la que va marcando las eras de una cronología que comienza en la era antediluviana. Mira, el libro en formato de rollo, de corteza de abedul, que pasa acá a la Europa y aquí pues lo hacen ya después, mira, en la Edad Media. Qué increíble. Que venden ahora facsímiles, ¿sabes? Ya con la historia de ellos, pero nunca cuentan su origen, de dónde es. Claro. Esa es la cosa. Como el origen de los griegos, tampoco saben de dónde son, ni quiénes son. ¿Y qué dificultades has tenido para hablar de tu investigación, para publicarla? Me imagino que claro, mira, esto me ha llevado 50 años. Mira, la escritura de los cunas, ¿sabes? Que tenían tablillas también, los de Panamá, con escritura pictográfica. Hay varios sistemas de escritura y en China, mira, también tienen la escritura pictográfica, unas culturas de ahí de China. ¿Sabes? Porque llevan de América ya a la China todo eso. Fíjate que hay la escritura geométrica matemática de las mujeres. Es el primer sistema de los Andes. Luego viene la escritura pictográfica, que es la de los hombres, como pinturas, que ahora cualquiera puede escribir ABCD. Pero ese tiempo tenía que ser un sabio para retener los símbolos en su memoria y ser un artista para poder esculpirlos y pintarlos. Así que no tienen por qué menospreciar a nuestras culturas. Después viene la escritura cuneiforme, que nace en Tiwanaku. La exhibe la cultura de los Huati, ¿sabes? Tenemos una pieza que le llaman ¿cómo se llama? La pieza magna, allí en Tiwanaku, que la encontraron, la fuente magna, que tiene símbolos cuneiformes. Y tengo yo que encontré cuando hice la investigación de los símbolos en el Museo de América de Madrid y en el Museo de Antropología, que tengo un libro de eso, la primera fase. Ahí presento la tablilla no, es un silbato que tiene en el lomo, que es un pájaro, símbolos cuneiformes en la cola y debajo de la cola. Y yo interpreto los símbolos.
y es el nombre de la cultura que se llama Huati, y es de Tiwanaku, porque fue encontrada en el estado de Los Caras de la costa del Ecuador. Y la han vendido los ecuatorianos sin cerebro allí al Museo de América, con un montón de reliquias, 200 reliquias que las regalaron cuando estaba la peseta, a €1, suponiendo que era. Se ganaron como 200 euros por las reliquias. Increíble. Fíjate tú. Y ¿y tú crees que nos podrías ampliar un poco de información? Sería muy interesante saber más del Runasimi. Eso vamos ahora después. Primero acabemos con esto. Tenemos el volumen 3 que hablo de los libros de pieles que existían en Tiwanaku, en México y en Norteamérica, en las praderas norteamericanas. Luego viene la escritura jeroglífica, que no te acabo de decir, con los libros de las mujeres mayas y aztecas que inventan el papel para hacer libros plegables de papel y vestidos de papel y ofrendas a los dioses de papel, ¿sabes? Y entonces ellos tienen, ahora te enseño los libros, mira, son en formato plegable, con escritura jeroglífica e ilustraciones. Luego, cuando ellos abandonan las ciudades que fundan en la zona norte y centro de Preamérica, al regresar de Babilonia, cuando ya Babilonia está destruida por las guerras con el Irán, regresan los mayas que habían ido a la India con otros pueblos de América, los caras, los salasacas, que llevan la filosofía religiosa preamericana a la India. Y ahí se ha conservado ese conocimiento, y en el Tíbet el conocimiento de la filosofía preamericana, que es interminable. Por eso figuran. Valmiki dice que los mayas y los pueblos de América son los instructores de los brahmanes y que eran grandes navegantes que surcaban los océanos del oeste a los del este, los mares del sur a los del norte, en edades remotísimas, y que dieron la vuelta a la tierra en 4 ocasiones, siguiendo el sendero de los vientos. Mira, cuando van a China, que abandonan las ciudades de México y de las zonas de norte, o sea, México está en Norteamérica y de Centroamérica, se van, que abandonan esas ciudades, se van a la China. Y ahí llevan, mira, los libros en formato plegable. Ve, aquí está, de este lado. Con escritura ya china como está ahora y con ilustraciones, igual que los otros libros. Y este es una hoja del Códice Dresde, que es el que yo pude rescatar, esa imagen, para poder ilustrar aquí los tipos de los libros mayas hechos por las mujeres. Eran las mujeres las que hacían, ¿sabes? Tenían esa industria del papel. Los norteamericanos de la National Geographic han hecho hasta libros, y los ilustradores, como son machistas y no quieren reconocer la verdadera historia de América, sacan a hombres ahí ilustrando, ellos haciendo dibujos, a hombres mayas y aztecas haciendo los libros. Y eso es falso. Son las mujeres. Mira, el mismo libro plegable usado en un templo de Narayana en la India por un Swami que está estudiando esos libros. Y aquí una mujer maya con el libro plegable en sus piernas igual que él. Increíble. Y aquí también presento, este es el Códice Madrid, el libro que está aquí en Madrid, que habla del hundimiento de la Atlántida. Mira, es un libro maya, de los que se salvaron de la hoguera, porque los soldados cogieron, vieron esas pinturas bellísimas que mandó Diego de Landa a quemar todas las bibliotecas. Es la Iglesia Católica. Yo por eso a ella le cargo la responsabilidad de haber hecho semejante crimen y daño a nuestras culturas. Y todavía siguen ahí metidos robándonos las reliquias arqueológicas.
porque los gobiernos esos que tenemos son unos peleles y que son católicos, pues, y no quieren hacer nada. Son los hijos de estos curas, porque Guamán Puma de Ayala dijo que tenían un harén de 20 mujeres con 15 hijos en cada una. ¿Por qué? Porque querían crear una población que defienda la iglesia. Claro. Así es. Hay periodistas ahora en este tiempo que todavía siguen diciendo, dice, en América no había escritura, solo la cultura maya tenía escritura, porque como ese ruso llamado Norosov, que no conocía nada de los mexicanos, ni había visto nunca ni a un mexicano, ni los libros, nada, se había puesto a estudiar, dice, los símbolos y se dio cuenta que eran silábicos y que la gente se equivocaba porque el cura Landa, que mandó a quemar los libros, después él se puso a escribir diciendo que había una escritura y se puso él a inventar ahí cosas y que se equivocaba en muchas cosas porque él había combatido, había quemado las fuentes. Entonces, tenemos que es otra la historia. Y aquí tenemos pues el cuarto libro que hablo de los libros de metales preciosos. Y interpreto este disco de plata y zinc que tenía el cura Crespi, que es de la Biblioteca de las Mujeres, y que representa un calendario de Venus. ¿Para qué querían? Me dijo este ingeniero Augusto Gil. Dice, ¿por qué hicieron este calendario venusino? ¿Por qué? ¿Por qué tenían relaciones con Venus? Las mujeres, y resulta que aquí hay una clave, al estudiar esta pieza, hay una clave que aparece en la pirámide de Keops, se repite, son 17 símbolos, y entonces te da una clave matemática que aparece en la pirámide de Keops, en toda la pirámide. Tienes los libros de oro, que son los del linaje solar, ¿sabes? Algunos he podido estudiar, pero los que no he podido estudiar son los de cobre y bronce. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica, la orden salesiana a la que pertenecía el cura Crespi, cuando él murió, cogió los libros de oro, de plata, y se los cogió ella, esa orden salesiana los ocultó y entregó todo lo que era de cerámica, piedra al Museo de Cuenca. Y lo que era de cobre y bronce lo tiró al patio del convento. Y dice que cogían las láminas y las ponían para tapar las goteras del convento. Increíble. Y se han perdido porque nadie ha reclamado. Esos ecuatorianos son que no les importa nada, no dicen nada, no reclaman. Los habrán tirado a la basura. ¿Y sabes qué decía? Que eran chatarra. Imagínate. Nunca los estudiaron. Y entonces yo no he podido estudiarlos, esas láminas de cobre y bronce. Ruth, ¿sabes? Tu conocimiento es enorme, es una biblioteca andante, pero ¿cómo pueden hacer las personas para encontrar esos libros, para comprarlos? Porque no vamos a poder tener todos los temas. Tienen que dirigirse a mi correo, porque yo soy la autora, editora, y entonces soy la que las difunde. Y entonces, pues ahora estoy haciéndome ya, pronto va a salir la página web. Mira, este es el quinto tomo que habla de los sistemas de escritura. Y aquí el último tomo es de los sistemas de escritura que te digo, hago tablas comparativas de los símbolos. Este es de Tiwanaku, una escritura alfabética que pasa al hebreo y al griego. Tengo las observaciones sobre los paralelismos de los símbolos preamericanos y egipcios, que son compuestos, como los de Chan Chan. ¿Ah? Ese hemos comprado nosotros. Ese libro. Mira, antes de hacer estas construcciones los egipcios, de
tuvieron que ver esto de Ollantaytambo antes de hacer los templos y de haber recogido los símbolos egipcios que se llaman casa, templo, que son bloques así, pues. Hetu, templo, santuarios. Neferhet, casa de Dios. Eso tienen que haberlo hecho los símbolos después de ver lo de Ollantaytambo. Fascinante, qué ganas de cambiar la Hay historia. un montón de cosas que presento aquí increíbles, pero que son ciertas, que he Claro. descubierto yo a lo largo de 50 años de estudio. Bueno, yo voy a Ahora poner están buscando, mira, ahí en internet sacan unas imágenes de allí, de Mesopotamia, del Irán, de personajes que tienen una bolsita en la mano y que también aparece en América, eso, en México y eso, unos personajes con un bolso. Y preguntan, dice, no se sabe qué significa esto, no sé qué. Y esto ya está solucionado aquí, porque es un numeral que significa 8000, ¿sabes? Que se repite en todas esas culturas porque han tenido los del Irán, son del origen de los manabí, que los manabí fundan el Irán. Y allí se conoce ese pueblo que dice que los manabí son de abolengo y son los que se han instalado ahí, los manabí, junto a los montes sagros, el lago Urmia y el río Yagato, y han fundado el Irán. Bueno, entonces aquí presento cuadros comparativos, mira, hasta de la cultura de los que les llaman bereberes. Yo conocí al cónsul de Portugal en Marruecos porque ellos me invitaron para conocerme, él y la mujer. No, Es no se una ve gran mucho. pintora portuguesa. Y él me regaló la escritura de los que se llaman Amazigh, es el verdadero nombre. ¿Ah? Pero que los romanos les llamaban bereber, que quiere decir bárbaros, porque los romanos despreciaban a la gente. Y entonces son los mismos símbolos de Tiwanaku y del reino de los Quitus, que los sabios de esa cultura les cambian en la traducción, pero son los mismos símbolos. De Tartesos, todos los símbolos que han aportado a la India, ¿sabes? Mira, aquí están los ojos. No sé si puedes ver. Sí. Los ojos, pero es que con la luz parece que no se ve. A ver, espérate. Esto teníamos que haber ensayado antes. Los ojos desde Tiwanaku, acá, donde está esta mano, aquí. De Tiwanaku, de México, y pasa al Egipto, al Tíbet, a los hebreos, el ojo, que representan los astros. ¿Sabes? Fascinante, qué Un montón de impresionante. símbolos aquí que hago estudios y hago los traduzco y pues saco los paralelismos que se encuentran en otras culturas. Mira, todos estos son cuadros comparativos de los símbolos escriturarios. Bueno, Tenemos eso, la escritura jeroglífica, la escritura fonética y otra escritura que es la criptográfica o hermética, que se descubre al invertir la imagen de la reliquia y la reliquia misma. Sale el mensaje oculto, ¿sabes? Ahora vamos con la segunda pregunta, porque eso era, la segunda pregunta pues ya será más, la segunda pregunta tenía que ver con el yoga. con el yoga, sí, aquí Sí, está, porque, claro, yo sí, como muchísima gente nos fascina estudiar yoga. sí, Yo lo he practicado toda mi vida, pero hace poco recién escuché, y tú has claro, estudiado mucho eso, que el yoga en realidad se origina en estas tierras. Y yo sí, he visto huacos antiguos en una colección privada que hay sí, de todas estas poses, asanas de yoga, pero que son de aquí, ¿no? Cuéntanos tu investigación al respecto, por favor. sí. Y entonces yo estudio las reliquias en los museos
y vi que habían reliquias que ejecutaban asanas del Hatha Yoga, ¿sabes? Ujú. Lo he visto en algunos cerámicos. Claro. Por ejemplo, en Sales. el Ecuador, cuando estuve en Quito, fui al Museo del Alabado y allí hay unas mujeres ejecutando la cobra, el asana de la cobra. Mira, Ujú. Sí. encontré muchas reliquias que representan el conocimiento del yoga que ha salido de los Andes, ¿sabes? Porque hay un montón de esculturas. Y luego los mayas, ahí viene la historia de los mayas que estaban en la Atlántida, cuando se hunde la isla con que entra la nueva luna aquí en nuestro sistema, pues entonces desaparece la Atlántida y se salvan yendo a la zona andina y ocupando lugares, o sea, formando parte del reino de los quitus, las diversas etnias mayas. Eso he descubierto yo al estudiar los nombres nativos. Por ejemplo, en el estado de Laosí están los Shan-Shanes, que quiere decir el pueblo de la serpiente, que es como lo conocen en la India. Y ahí le ponen también los hijos de Varuna, de nombre, porque ellos cruzan el océano, son grandes navegantes. Y Varuna es el dios del océano. Y les llaman los serpientes también, porque tienen como símbolo la serpiente emplumada y la esvástica, que la esvástica es el sexto símbolo de la escritura de las mujeres, ¿sabes? Y entonces eso yo tengo todos los símbolos de la escritura de las mujeres y el sexto símbolo representa a las 4 energías dentro de un círculo. En el quinto símbolo están las 4 energías que forman como una cruz, que ahí viene lo de la cruz, pero que tiene que estar dentro de un círculo la cruz, que es cuando la divinidad crea a las 4 energías para que creen aquí todo el mundo material. Y cuando éstas se ponen en movimiento, se forma dentro del círculo la esvástica, que ese es el sexto símbolo. ¿Sabes? Comienza primero con un círculo que representa al dador de la vida, que está descansando en las aguas primordiales. Luego viene otro círculo en que aparece un punto en el centro. Es cuando él se manifiesta para crear. Luego ese círculo, desde el punto del centro, se divide en dos. Representa los dos principios que lo conforman al dador de la vida, que es el femenino, que es el que crea, y el masculino, que fecunda la idea de la creación. Luego ese círculo se divide en tres, que son sus tres atributos. En la India le llaman Satchit Ananda Vigraha. Quiere decir sabiduría, bienaventuranza y eternidad. Los mayas, es enseñanza maya. Ellos dicen Shipi Kakulha, Raksa Kakulha, Kakulha Huracán, el sonido trascendental. Entonces, son las tres virtudes del dador de la vida, que salen de dentro del centro del círculo. Luego el círculo se divide en 4 y ahí aparece la cruz. Dice que tiene que estar dentro del círculo la cruz, porque si no, es un símbolo fálico, ¿sabes? Y cuando se ponen en movimiento, aparece la esvástica. Y los mayas llevan como emblema la esvástica a la India, ¿sabes? Pero la gente no sabe. Por ejemplo, mira, en México, cuando fueron los curas, decían que los mayas hacían viscos a los hijos, porque les ponían, tenían por costumbre coger de un hilito del cabello, es decir, ponían de una hebra del cabello un hilito con una esfera que colgaba aquí, para que los niños concentren la mirada en el entrecejo. Y dijeron, los acusaron a los mayas que hacían viscos a los hijos.
dijeron que eran unos torturadores, ¿sabes? Así los han clasificado. Y han hecho ese dibujo y los acusan. Y entonces, ¿qué pasa? Es el yoga de Vishnu, el concentrar la mirada en el entrecejo, y viene que es la historia de una enseñanza de un maestro psicólogo de ahí, ¿sabes? Que resulta de que yo, mira, se me apareció a mí un maestro, el maestro Paramahansa Yogananda. Ya se había muerto, yo ni lo conocía de nada. Wow. Y tenía un negocio de importación de artesanías para sostenerme aquí, porque a mí no me becaron solamente para hacer esos cursos de documentación, pero para quedarme a hacer estas investigaciones no tenía yo un fondo. Y entonces, primero me puse con la música, pero eso no me gustó porque había que hacer con la farándula, andar por las noches y beber, fumar, todas esas cosas. Entonces, renuncié y dije, no, todo el mundo canta, yo voy a hacer estos trabajos que son más importantes. Y no puedo hacer ese trabajo. Entonces ahí alguien me dio la idea de importar artesanías del Ecuador. Yo no conocía el arte tradicional. Ahí lo conocí, que son maravillas. Que el arte tradicional es por el que se conoce a un país. Pero entonces yo pedí permiso aquí en el Ministerio de Comercio, pagaba aduanas, traía unas cosas maravillosas y me iba a ferias grandes y pagaba los stands y vivía tranquilamente en Madrid. Bueno, en una de esas me fui a Aranjuez, que había una feria todos los domingos y el pueblo compraba, y como es un pueblo turístico, venía gente del extranjero y yo vendía muy bien, porque traía cosas bellísimas, de tallas de madera, cerámica, tejidos, traía coral negro, marfil vegetal, cosas así bellísimas, hechas por los artesanos. Y entonces, un día estoy en ese pueblo de Aranjuez, que es bellísimo ese pueblo. Y entonces viene un hombre alto como un gitano, con espaldas anchas así, y con una túnica y un chal echado en los hombros. Pero su aspecto era como de un gitano, ¿no? La piel así cobriza y el pelo era como rizado, pero como el pelo de un negro, que era apretado y como melena, así que le caía aquí. Y entonces se acerca y me pregunta por unos búhos que tenía como tallas de madera, unos más altos, medianos y pequeños. Le doy el precio y me dice, usted no se acuerda de mí. Nos hemos conocido en otra dimensión. Nos hemos conocido en otra dimensión. Somos del pueblo del sol. Y a usted no le permite casarse el dios de la luna. Me repitió 3 veces eso. Dice, no se acuerda de mí. Nos hemos conocido en otra dimensión. Somos del pueblo del sol y a usted no le permite casarse el dios de la luna. Dice, sus trabajos son muy buenos. Ya verá cuando se publiquen. Y yo estaba así alucinada oyéndolo porque yo ni lo conocía a él. ¿Y cómo sabe este hombre de mis trabajos? Que todavía no se publicaban. Fíjate. Y me dice eso, me paga, coge los búhos, se los envuelvo y se va. Se despide y se va. Y yo me quedo paralizada viéndolo hasta que se perdió allá lejos en el horizonte. Al día siguiente, eso fue un domingo, al bajar de mi casa ahí en Madrid, que vivía en el centro de Madrid, yo bajaba y ya me iba a la Puerta del Sol y todo caminando. Bajé porque iba a hacer unas gestiones. Me encuentro un montón de libros en el portal que estaban así al salir en el descansillo ese de la puerta. ¿Quién ha dejado esto aquí? Y me agacho, cojo uno, pues, y decía, el maestro Paramahansa Yogananda, y lo veo, pues digo, pero si es el hombre que lo he visto ayer. Y he cogido todos esos libros y me los he subido a mi casa. Y después le saqué una imagen de él y lo puse en mi altar, donde hago mis ofrendas, y antes rezaba los sutras,
de la China, y entonces, y del Tíbet, del budismo que me gusta. Y entonces, pero estos tiempos, como me agito mucho y eso, no lo estoy haciendo. Pero siempre pues cuido del altar y lo tengo ahí. Pero cuando yo estaba joven todavía ese tiempo, y entonces fue cuando yo dejé ya, no quería saber de novios, ni de nada, de amores, ni nada. Entonces yo le encargué a él, cogí las fotos de mis amores y las eché a la chimenea. Dije, del fuego vinieron, al fuego se van. Porque uno abre la puerta de su casa y de su corazón y vienen y te hacen daño. Y entonces a lo mejor ellos te quieren, pero de una manera pues que no es la que tú esperas. Así que hablé con él en el altar, le pedí, le dije, por favor, Señor Paramahansa Yogananda, coja mis deseos sexuales, destrúyalos para yo quedar tranquila. Desde entonces nunca más me preocupé por eso. ¿Sabes? Increíble. Eso me pasó. Qué legado para más grande. Real. Así que yo pues me he dedicado a estudiar lo de la India y como en América he encontrado al estudiar los nombres nativos, que hay historias, por ejemplo, hay una cultura que se llama, a ver, Yanakuna. Los Yanakuna, que la señora María Rostorovsky, pareja de Canseco, en su obra Historia del Tahuantinsuyo, dice que no se sabe quiénes eran y que eran morenos y que tenían altos cargos en la época que gobernaban los apucapaquincas, pero que no se sabe quiénes eran ese pueblo y que había uno que cuidaba la momia de Huayna Cápac en un templo que había donde estaba la momia, que esos cargos no se lo daban a cualquiera. Entonces yo empecé a estudiar los nombres nativos. Yana Cuna, Yana quiere decir negro, y cuna es una partícula pluralizadora que significa como una S. Cunas, como Warmi cuna, Warmi quiere decir mujer, con cuna quiere decir mujeres en plural. Runa cuna quiere decir hombre, runa cuna, hombres en plural, y llana cuna, negros. Entonces estaba investigando sobre eso, por qué había negros ahí. Y entonces descubro que en la India, en épocas antiquísimas, el que traduce el Ramayana, cuando muere Franco, hay un traductor que es filólogo y que ha vivido en la India, ha aprendido el sánscrito, todo perfecto, y se casó hasta con una princesa. Entonces él, cuando estaba ya aquí en España, dice que cuando murió Franco fundó unos editoriales y publica todos los libros de la India y ahí yo compro esos libros, pues. Y ahí él, en el prólogo, dice que la India, cuando en sus primeras instancias, estaba poblada por unos negritos bajitos con el pelo apretado y otros negros altos con el pelo ensortijado. Y a esa casta pertenecía el rey Rama y su familia, que es el rey del linaje solar, que tiene una relación con los príncipes, los hermanos Ayar, que son 4. ¿Ah? Y sus esposas representan las profesiones. Ellos representan las profesiones, las esposas representan los modos de ejecutar esas profesiones. Claro, y ellas son del linaje lunar, ¿sabes? Y el rey Rama también son 4. Rama, Laxmana, Satruña y Barata. Fíjate. Entonces yo dije, ¿por qué sucede esto? Y empecé a investigar, hasta que en un libro de la India encuentro que dice que cuando desciende el linaje lunar, descienden 4 personalidades de la divinidad. Sankarsana, Vasudeva y Aniruddha y Pradyumna. Aniruddha es el dios de la belleza y Pradyumna el dios del amor. Se encarnan esas personalidades de la divinidad, que son
representan al linaje solar. Por eso pasa en el Perú y en la India, que son 4. Claro. ¿Qué te El Y entonces mito, ahí hay esa relación. Y el Ramayana, ahí está la palabra yana, yanakuna, negro. Ya, Ramayana quiere decir la epopeya del negro Rama. Por eso ocupaban altos cargos, porque eran del linaje del rey Rama de la India que estaban ahí en el Perú. Wow. En el Ecuador hay otros que les llaman los Aloa. ¿Y eso sabes dónde van? Van a Nubia. Son el pueblo de los Aloa. Y que en Nubia también hay unas pirámides que son como las de que construían los de la raza Guara como enterramiento que llamaban tolas. Y encuentra un norteamericano llamado Alberto Reisner un tesoro ahí de joyas de plata con el símbolo de león, que es el emblema de las mujeres, pero él no sabe. Y le pone de nombre Grupo X. Y encuentra en el suelo regado unas fichas que él cree que son de collares, hechas de cáscara de avestruz, de minerales, que se ha perdido el hilo que los unía y con símbolos. Y entonces resulta que son los Muyukipus, que es el ordenador ecológico de la dinastía lunar. Esto que es una máscara, la gente ha creído que es un sol. No, este es un cerebro y su forma de radiación de la energía, porque el cerebro es un emisor y receptor de energía. Los pensamientos son luz, ¿sabe? Y eso también se consiguió con lo de las calaveras que tallaron en México de cuarzo, que no saben con qué tecnología han hecho eso, ¿sabes? Mira, que se las encontró el Mitchell, un explorador inglés en Belice. Tiene la parte del mentón. Es articulado, la mandíbula. Y no saben con qué tecnología han hecho. Parece que eso tiene que ser con máquinas. Pero no tomaron en cuenta lo que dijeron los nativos, que decía que esto tenía más de 3,000 años. ¿Sabes? Y entonces, ¿sabes por qué escogieron el cuarzo, el cristal de roca, para representar la calavera? Porque el cuarzo difumina la luz en los colores del arco iris y parece que estuviera cierto la mente universal dentro del cerebro, porque los pensamientos son de colores, ¿sabes? Al mover la calavera parece que se movieran ahí los pensamientos, son energía, luz, los pensamientos. Mira esta imagen de Estados Unidos que está la divinidad irradiando energía de su mente. Bien, por eso eligieron las plumas para representar los colores de los pensamientos de una persona elevada espiritualmente. Solo un iniciado podía usar tocados de plumas. Y era el arte plumario, un arte exquisito que nunca le dieron importancia los españoles y aquí hasta ahora. Los cómicos vulgares se burlan en los programas de televisión, dicen, ay, los indios con las plumas, pero es por la ignorancia, que no saben. Entonces ahora yo recogí lo que han descubierto los especialistas en el estudio de los animales, que actualmente hacen estudios, y hay un señor que se llama Adolfo Portman, que es un científico que ha estudiado a los pájaros, y él ha llegado con el microscopio electrónico, ha estudiado las plumas. Dice que tienen las plumas una anilina que trabaja con la energía solar y produce un efecto que se llama de la dispersión de la luz sobre el ojo humano, y entonces vemos los colores bellísimos, eso, ¿sabes? O sea que eso, los nativos sabían todas esas cosas. En el budismo dice que cuando uno llega a la iluminación, el último sonido que escucha cuando has llegado al samadhi es el de
un pájaro, un jilguero. Mira, Mira son tú. las operaciones con que hacían las operaciones de alta cirugía craneana, Ah, ¿sabes? qué maravilla. Es que es Picos demasiada y valles información. de onda y tiene alas. Y aquí está otra escultura de Ecuador en que se ve no el Ajna Chakra en el entrecejo, sino el Brahma Randra. Y es un yogi que llega a un alto, ya al Samadhi, que dice que no se puede explicar el placer enorme que sientes cuando llegas a la última etapa de la iluminación. Claro, No se puede explicar, y que ya después de eso dice que el alma abandona el cuerpo. como Y aquí Yogananda. como dos captadores de sonido. ¿Por qué? Porque esa persona ha entrado en contacto con el sonido universal. Me parece que necesitamos por el tiempo y pensando que tú tienes una Claro. bebé recién nacida, este, que necesitaríamos por lo menos una más para Oh, poder claro, 2 sesiones podemos hacer, pues. En Sí, dos porque hay sesiones muchísimo. podemos Nos hemos hacer, quedado recién en la segunda pregunta, imagínate. claro, para hacer Todavía. las otras, para hablar de los nombres nativos sí, y Y de la neurología. la neurología, sí, de los cráneos alargados y todo eso. Yo te agradezco Sí, enormemente. Es totalmente fantástico la dedicación que has hecho claro, de tu vida entera a estos saberes. Y sí, poco a poco la humanidad va a cambiar su concepto claro. de la historia Poco gracias a a esto. poco tienen que seguir mi ejemplo. Hay que formar jóvenes que sigan ese trabajo porque no ha terminado. Yo he dado el primer paso en ese así. estudio, la guía para que otros sigan. Bueno, muchísimas gracias, Ruth. Ha sido un placer enorme. Tu tiempo es súper Para mí valioso. es el placer de atenderlas y de establecer una amistad inquebrantable y que puede ser las que se encarguen de cuando yo no esté, de seguir difundiendo estos trabajos y de recuperar la biblioteca que tengo yo para que sigan estudiando, Sí, ¿sabes? Muchísimas gracias. gracias. Gracias a ustedes que me escuchan y que están interesadas en estos temas que son lo que hemos heredado de nuestros ancestros.